Hay algo que los libros de historia no te explican, que las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo no murieron en guerras, no fueron conquistadas, no fueron destruidas por catástrofes naturales, simplemente desaparecieron. Dejaron sus ciudades intactas, sus objetos en su sitio, sus templos en pie, y se fueron sin dejar nota, sin dejar rastro, sin que nadie hoy en día sepa exactamente qué pasó. Hoy vamos a hablar de 4 civilizaciones que estaban en la cima del mundo conocido y que un día simplemente dejaron de existir, y al final de este vídeo voy a contarte el dato que los científicos llevan décadas intentando no unir públicamente, porque si lo unen, la historia que nos enseñaron podría ser mucho más incompleta de lo que creemos. Empezamos con los mayas. Entre los años 250 y 900 después de Cristo construyeron el imperio más avanzado que el continente americano había visto jamás. Ciudades de cientos de miles de habitantes, sistemas de irrigación sofisticados, un calendario más preciso que el europeo, un sistema matemático que incluía el concepto de 0 siglos antes que Europa y una astronomía tan exacta que podían predecir eclipses con décadas de antelación. Tikal, Calakmul, Copán, Palenque, centros urbanos tan grandes que cuando los europeos los encontraron siglos después no podían creer que hubieran sido construidos por seres humanos, y entonces llegó el siglo IX. En menos de 100 años todas las grandes ciudades mayas fueron abandonadas, no hubo invasión documentada, no hubo volcán, no hubo tsunami, las ciudades simplemente quedaron vacías y la selva las devoró. Los arqueólogos llevan más de un siglo buscando la respuesta. Se han identificado 88 teorías distintas para explicar el colapso maya. 88. Ninguna es aceptada universalmente. Hay una que está ganando fuerza en los últimos años, y es la más perturbadora. Los mayas envenenaron su propio agua. Usaban el cinabrio, un mineral brillante y rojo, para decorar sus templos y sus objetos sagrados, y ese cinabrio contiene mercurio. Los análisis de los depósitos de agua de Tikal muestran concentraciones de mercurio que habrían sido mortales para la población. El agua de los gobernantes, el agua de la élite, contaminada por los mismos minerales que usaban para honrar a sus dioses. Los más poderosos fueron los primeros en caer enfermos. Sin liderazgo, sin organización, sin respuesta, las ciudades se vaciaron y la selva borró todo rastro en menos de un siglo. Lo que queda hoy de los mayas son ruinas que la selva lleva 800 años intentando recuperar, y millones de descendientes que siguen vivos, que siguen hablando lenguas mayas, que todavía no han recibido una respuesta satisfactoria sobre lo que le pasó a su civilización. El segundo caso es el más inquietante de todos. En el sudoeste de lo que hoy son los Estados Unidos, Colorado, Utah, Arizona, Nuevo México, existió una civilización que los navajos llamaron Anasazi. En su lengua significa enemigo antiguo o extraño antiguo. Los navajos no tienen buena memoria de ellos, y esa memoria incómoda es parte del misterio. Los Anasazi construyeron algo que no debería existir. Ciudades enteras dentro de acantilados, no en las llanuras, no cerca de los ríos, en la cara vertical de cañones de piedra roja, a cientos de metros del suelo. Cliff Palace en Mesa Verde, Colorado, un palacio de 150 habitaciones colgado literalmente de un acantilado, con torres de vigilancia, con sistemas de ventilación, con salas ceremoniales sin rueda, sin metal, sin escritura conocida. ¿Cómo construyeron eso? Nadie lo sabe con certeza. Y luego está la otra pregunta: ¿por qué se mudaron ahí? Porque los Anasazi no siempre vivieron en acantilados. Durante siglos vivieron en los valles, en comunidades organizadas, con agricultura sofisticada. Alrededor del año 1200 tomaron una decisión extraordinaria. Se mudaron a los acantilados, cargaron todo arriba, construyeron en la roca, vivieron en condiciones extremadamente difíciles, lejos del agua, lejos de los cultivos. ¿De qué estaban huyendo? Los navajos no llegaron a esa zona hasta 100 años después de que los Anasazi desaparecieran. No había otras tribus conocidas que los amenazaran, no hay evidencia de guerra externa. Pero hay algo más. En los asentamientos Anasazi, especialmente en el Cañón del Chaco, los arqueólogos encontraron algo que nadie esperaba: evidencia de canibalismo, huesos humanos fracturados de forma sistemática, médula extraída, marcas de cocción, proteínas musculares humanas en los restos de ollas, no en un solo lugar, en más de 50 asentamientos, todos del mismo periodo. ¿Qué pasó en el Cañón del Chaco? ¿Hambruna extrema? ¿Rituales religiosos que se volvieron violentos? ¿Un colapso social tan profundo que las reglas dejaron de existir? Y luego, alrededor del año 1300, abandonaron los acantilados, dejaron todo atrás, sus objetos personales, sus cerámicas, sus herramientas, como si pensaran volver. Pero no volvieron, y los navajos que llegaron después se negaron siempre a vivir en esos lugares. Cuando alguien les pregunta por el Cañón del Chaco, responden con 3 palabras: allí pasó algo muy malo, nadie sabe qué.
El tercer caso lo conoces por las estatuas. Los Moai, casi 1000 estatuas de piedra volcánica de hasta 10 metros de altura y 80 toneladas de peso, en una isla de 170 kilómetros cuadrados a 3.700 kilómetros de la costa de Chile. El lugar habitado más remoto del planeta, la civilización Rapa Nui llegó a esa isla navegando miles de kilómetros por el Pacífico en algún momento del siglo XIII. Un grupo pequeño de polinesios que encontraron una roca volcánica en medio de la nada y decidieron quedarse. Y en esa roca, con suelo pobre y pocas lluvias, construyeron algo que ninguna otra civilización ha conseguido: sobrevivir durante siglos en completo aislamiento. Los Moai no eran simplemente estatuas, eran el sistema religioso que mantenía unida a la sociedad. Cada clan esculpía su propio Moai, los posicionaba mirando hacia el interior de la isla, protegiendo a su gente. La pregunta que los arqueólogos llevan décadas haciéndose no es cómo los construyeron, es cómo los movieron. Estatuas de 80 toneladas transportadas kilómetros sin rueda, sin animales de carga, sin maquinaria. La respuesta que los propios Rapa Nui dan cuando les preguntan es esta: los Moai caminaban. Y curiosamente, los experimentos modernos han demostrado que con cuerdas y movimiento oscilante es posible hacer que una estatua de ese tamaño avance erguida, literalmente caminando. Pero hay algo en la historia de Rapa Nui que durante décadas se contó como lección moral: el ecocidio. La teoría de que los Rapa Nui talaron todos sus árboles, agotaron sus recursos y se destruyeron a sí mismos. Era el ejemplo perfecto de cómo una civilización puede suicidarse ecológicamente. El problema es que esa historia puede ser falsa. Investigaciones recientes publicadas en Science Advances demuestran que la población de Rapa Nui nunca superó las 3.000 o 4.000 personas. No hubo superpoblación, no hubo colapso interno. Lo que destruyó a los Rapa Nui fue la llegada de los europeos en 1722. Las enfermedades, la esclavitud, el comercio de seres humanos. En 1877 quedaban 110 personas en la isla, 110 de miles, y los culpables no eran ellos mismos, era la historia que otros escribieron sobre ellos. El cuarto caso es el que menos conoces y es probablemente el más extraordinario de todos. Entre los años 2600 y 1900 a.C., en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India, existió una civilización que era más grande que Egipto y Mesopotamia juntas. Se llamó la civilización del Indo, o civilización Harappa. Tenían ciudades de 40.000 a 50.000 habitantes, cuando la mayoría de ciudades del mundo antiguo no llegaba a 10.000. Tenían calles trazadas en cuadrícula perfecta, edificios de hasta 3 plantas con patios interiores, sistemas de alcantarillado subterráneo, baños en las casas particulares, fontanería interior. Roma tardaría 2000 años en conseguir un nivel de saneamiento comparable. Tenían pesos y medidas estandarizados, sistema de comercio a larga distancia, conexiones comerciales con Mesopotamia, y tenían escritura, un sistema de escritura que aparece en miles de objetos, tablillas, sellos, objetos rituales, y esa escritura no ha sido descifrada después de más de un siglo de intentos. Los mejores criptógrafos del mundo, los sistemas de inteligencia artificial más avanzados. Nadie ha podido leer un solo texto completo de la civilización del Indo. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos, no sabemos el nombre de sus ciudades, no sabemos el nombre de sus dioses, no sabemos el nombre de sus reyes, si es que tenían reyes, porque aquí viene el dato más perturbador de todos. En todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, el poder se concentraba en un palacio, un templo, un rey, un dios rey. En la civilización del Indo no hay palacios, no hay monumentos a ningún gobernante, no hay representaciones de figuras de autoridad, no hay esculturas de reyes victoriosos, no hay escenas de guerra, nada. Una civilización de 5 millones de personas que durante 700 años aparentemente no tuvo reyes, ni guerras, ni monumentos al poder. ¿Cómo funciona algo así? Y luego, alrededor del año 1900 a.C., empezaron a abandonar sus ciudades, despacio, ordenadamente. No hubo guerra, no hubo invasión. 4 grandes sequías, cada una de más de 85 años de duración, fueron debilitando su sistema agrícola. La más severa duró 164 años y redujo la lluvia anual en un 13%, afectando al 90% de su territorio. Se dispersaron hacia el este, hacia las estribaciones del Himalaya, hacia zonas con más lluvia, y su escritura se fue con ellos, sus nombres se fueron con ellos, su historia se fue con ellos y nadie la ha podido recuperar todavía.
Ahora viene el dato que prometí al principio. 4 civilizaciones, 4 épocas distintas. Los mayas, los Anasazi, los Rapa Nui, la civilización del Indo. ¿Qué tienen en común? Lo primero que cualquier arqueólogo te diría es que todas colapsaron por una combinación de factores. Clima, sequía, presión demográfica, conflicto interno. Eso es lo que dice la historia oficial, pero hay algo más que los une. Algo que los investigadores sí señalan en sus estudios, pero que nadie ha reunido en un solo argumento público. Las 4 civilizaciones colapsaron en un periodo de extrema variabilidad climática. Los mayas entre los siglos 8 y 9, los Anasazi en el siglo 13, la civilización del Indo alrededor del 1900 a.C., los Rapa Nui en el siglo 15. Periodos distintos en el tiempo, pero el mismo patrón en el mecanismo, un cambio climático que no fue catastrófico de golpe, fue gradual, persistente, implacable, sequías de décadas, variaciones de lluvia del 10 al 15%, que para una civilización que depende de la agricultura es la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere formular en voz alta: si civilizaciones mucho más pequeñas que la nuestra, con muchos menos habitantes y mucho menos impacto en el planeta, fueron destruidas por cambios climáticos de solo el 10% en la lluvia anual, ¿qué pasa con una civilización global que está produciendo cambios climáticos que superan con creces esos porcentajes? No estoy diciendo que vayamos a desaparecer, estoy diciendo que la historia lleva siglos intentando enseñarnos algo y que quizás no estamos prestando suficiente atención. 4 civilizaciones que fueron la cima del mundo, que construyeron cosas que todavía no entendemos completamente, que desaparecieron sin dejar una respuesta clara. Los mayas nos dejaron templos que la selva lleva siglos devorando. Los Anasazi nos dejaron ciudades en acantilados y la pregunta ¿de qué huían? Los Rapa Nui nos dejaron estatuas que caminaban y una historia que les fue robada. La civilización del Indo nos dejó una escritura que nadie puede leer y el misterio de una sociedad sin reyes ni guerras, y el dato que une a los 4 no es terrorífico, es instructivo. Las civilizaciones no desaparecen de golpe, desaparecen lentamente, cuando los recursos fallan, cuando el clima cambia, cuando el sistema ya no puede adaptarse, y siempre hay un momento en que la gente que vivía dentro de esa civilización no sabía que era el final. Seguía con su vida, seguía construyendo, seguía creyendo que el mundo que conocía seguiría existiendo mañana. Hasta que un día dejó de existir. Si este vídeo te ha hecho pensar, deja en los comentarios cuál de las 4 te parece el misterio más inquietante, y si crees que hay un nexo entre las 4 que yo no he mencionado, escríbelo, porque los mejores comentarios de este canal siempre vienen de personas que saben algo que yo no sé. Suscríbete si no lo has hecho todavía, porque esto es solo el principio.